¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. Diputados aprueban ley aduanera. Iniciativa privada rechaza reforma hacendaria. Lanzan plan para reciclar celulares. BMW invertirá más en auto eléctrico y i3 supera nivel de ventas. El tema de la inseguridad en México no está resuelto ni agotado, dice Enrique Peña Nieto. Buenas tardes, los saluda Carlos Carballo, bienvenidos al Financiero Noticias. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció 5 acuerdos a los que llegaron el gobierno federal, el jefe del gobierno del Distrito Federal y los grupos parlamentarios del PRI y PRD en la Cámara de Diputados sobre el paquete económico y la iniciativa de reforma hacendaria. Se establecerá un fondo para los 31 estados y para el Distrito Federal que les permita subsanar el faltante que se ocasionará al crearse el régimen de incorporación que sustituirá el régimen de pequeños contribuyentes. Entre los acuerdos está la eliminación del IVA en espectáculos y deportes y se garantiza que la reforma hacendaria no afectará los programas estatales para adultos mayores. También se incluirá al Distrito Federal en el Fondo de Aportación para la Infraestructura Social del Ramo 33 y la creación de un fondo especial para la capital del país. Que reconozca en la Ciudad de México su carácter específico de ciudad capital, y el fondo que tendrá la denominación, las reglas de operación y el monto que habrá de determinar la Cámara de Diputados en el presupuesto de egresos de la Federación. Y bueno, en respuesta, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal, aseguró que está de acuerdo, es el pago del gobierno al PRD por apoyar la reforma hacendaria. Yo no sé si el fondo de capitalidad ese del que usted menciona sea el pago por la reforma fiscal. Por supuesto, nosotros ni sabíamos de esta reunión. Nosotros decimos, ¿y ahora con qué vas a resarcir el daño que se le va a hacer a las fronteras con la homologación? También habrá de haber un bono para las zonas fronterizas. Y precisamente ahí, en la Cámara de Diputados, hoy comenzó en el Pleno la discusión de la reforma hacendaria. Al mediodía, los legisladores aprobaron modificaciones al reglamento de la Cámara para regular a las empresas de cabildeo y evitar presiones o pago de dádivas a cambio de modificaciones en las leyes. Después de esto, los diputados comenzaron con el análisis de los dictámenes de la ley aduanera y código fiscal. En la línea está Antonio Hernández, quien se encuentra en la Cámara de Diputados. Antonio, ¿qué es lo último que ha trascendido? Antonio, en la Cámara de Diputados te encuentras, ¿qué es lo último que ha sucedido hasta el momento? Ante la propuesta de reforma hacendaria, que por cierto tiene como fecha límite para su aprobación el próximo domingo, la comunidad empresarial y organismos de la sociedad manifestaron su rechazo ante esta y exhortaron a los legisladores a realizar los cambios que consideran necesarios. Un grupo de 16 organizaciones empresariales y sociales, encabezado por la Confederación Patronal de la República Mexicana, hicieron un frente común en rechazo a la reforma hacendaria que se discute en el Congreso. Advirtieron que en caso de aprobarse pondría en riesgo a las principales industrias del país, desincentivaría el flujo de inversiones y como consecuencia afectaría a la economía mexicana. La industria maquiladora generó el año pasado más de 41,000 millones de dólares.
Tiene presencia en 24 estados de la República y es fuente de 2.3 millones de empleos directos y formales. La reforma fiscal busca implementar un gravamen a las importaciones temporales y un ajuste al alza al ISR. Para el International Chamber of Commerce, esto representa un serio inconveniente. Mantener esta propuesta sin cambios ocasionará una fuga de maquiladoras a naciones con mejores condiciones hacendarias, lo que dejaría a cientos de miles de mexicanos sin trabajo. Según información del INEGI, 6 de cada 10 empleos son informales. Esto significa que más de 29.5 millones de personas conforman este sector laboral. Alberto Núñez Esteva, presidente de la organización civil Sociedad en Movimiento, advirtió que la reforma solo aplica más impuestos a quienes ya pagan. ¿En dónde está esa economía tan grande que no está contribuyendo al gasto público? Y por otra parte, también decimos, ¿dónde está el gasto público que debe recortarse, debe eficientarse, debe transparentarse? Otro de los puntos de la reforma fiscal que han sido tema de controversia es el incremento a las colegiaturas hasta en un 25%. Ante esta situación, la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior afirmó que inicialmente esto provocaría el desistimiento de 400,000 estudiantes, los cuales no podrían continuar con sus estudios. En ningún lado del mundo se recauda la educación. La educación en todos los demás países del primer mundo lo que hacen es incentivarla, no gravarla. La reforma hacendaria, tal y como está, busca recaudar 523,000 millones de pesos adicionales para el gasto público. La Coparmex asegura que tiene un propósito meramente recaudatorio, sin detallar en qué y cómo se va a gastar el dinero. No queremos una reforma fiscal recaudatoria que grave a los mismos de siempre y no exija nada a la clase política, ni ajuste del gasto, ni transparencia, ni rendición de cuentas. Para el Financiero Noticias, Omar Haddad. En la línea está Antonio Hernández, reportero, quien se encuentra en la Cámara de Diputados. Antonio, ¿cuáles han sido los acuerdos a los que se ha llegado? ¿Qué es lo último que ha trascendido? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te informo que hace aproximadamente 15 minutos terminó la sesión en la Cámara de Diputados y ya fueron aprobados en lo particular y en lo general los dictámenes de la ley aduanera y del Código Fiscal. Prácticamente estos dictámenes pasaron sin cambios a lo aprobado el domingo pasado por la Comisión de Hacienda y las de Economía, con lo cual en el caso de la ley de aduanas pues se elimina esta figura de representante aduanal, con lo cual ahora las empresas serán las encargadas de realizar directamente sus trámites de comercio exterior. En el caso del Código Fiscal, pues hay que resaltar que se relajaron las medidas de persecución y control contra las personas físicas y morales, con lo cual pues este Código Fiscal se relajó a lo propuesto en la reforma hacendaria. Y te comento que hasta el momento no hay acuerdo entre la Comisión de Hacienda para cuándo se estaría citando a discutir pues los temas más álgidos de esta reforma hacendaria, lo que tiene que ver con el IVA, el ISR. Se espera que la comisión sesione toda la noche del jueves, que amanezca el viernes ya con un dictamen y que sea el mismo viernes cuando se suba a pleno, se discuta y así evitar legislar el fin de semana antes del domingo 20, que es el plazo legal que tienen los diputados para aprobar la reforma hacendaria y después pasarla al Senado. Este es el reporte. Muchas gracias, Antonio, por tu reporte desde la Cámara de Diputados. En entrevista con el ombudsman fiscal, José Luis Figueroa Jácome, señaló que la Prodecom trabaja con legisladores en la propuesta de reforma fiscal para que se apruebe una nueva regulación sobre el tema de inmovilización de cuentas bancarias. La Procuraduría ha logrado en esta reforma fiscal se defiendan de una mejor forma los derechos de los pagadores de impuestos, sobre todo en el tema de embargo e inmovilización de cuentas bancarias. Este era un reclamo del sector empresarial, de los contribuyentes, porque comúnmente las autoridades fiscales habían venido embargando e inmovilizando las cuentas bancarias. Bueno, también resaltó que con la reforma fiscal presentada por el Ejecutivo se busca fortalecer los derechos de los contribuyentes. En este sentido, la reforma hacendaria que presenta el Ejecutivo contiene elementos donde se fortalecen los derechos de los pagadores de impuestos en un tema muy sensible que ha sido el embargo de cuentas bancarias. El Banco de México no ha alcanzado el objetivo de inflación del 3%
ya que en los últimos años ha sido del 4%. Así lo dijo el exgobernador de Banjico, Miguel Mancera Aguayo, durante la celebración de los 20 años de autonomía del Banco Central Mexicano. El exgobernador aseguró que esto es algo que debe de preocupar. Alimentos y precios administrados, puede haber alguno por ahí, otro, que están por lo menos en el corto plazo pues muy fuera de las posibilidades de control del Banco Central. Es decir, a la hora que viene a nivel mundial una escasez de malas cosechas de trigo, de maíz o no se puede por política monetaria hacer frente a eso. Y bueno, el gobernador actual del Banco de México, Agustín Carstens, dijo que los legisladores están discutiendo un artículo que permita alcanzar la meta de un 3% en la inflación. Se le pone una trayectoria en el mediano plazo los precios de la gasolina en línea con la expectativa de inflación. Si eso se logra, sería muy bueno y se atendería el problema que dice el licenciado Mancera. El evento logró reunir a más de 30 exgobernadores y gobernadores de bancos centrales de todo el mundo, los cuales compartieron sus experiencias y retos a los que se enfrentan las instituciones bancarias. No solo la independencia, sino también la calidad del Banco Central es uno de los elementos más valiosos para un país, para que un país alcance el progreso y un mayor crecimiento y desarrollo. México tiene la suerte de tener hoy en día una institución de clase mundial. Las negociaciones en el Senado de Estados Unidos para resolver el estancamiento fiscal fueron suspendidas hoy hasta que los republicanos elaboren un plan sobre el aumento del límite de la deuda. Vamos con Carla Palomo hasta Nueva York, quien nos da cuenta de lo que ocurre sobre este tema y su impacto en el mundo bursátil. Carla, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Saludos, Carlos. Por primera vez en 5 sesiones, los 3 indicadores bursátiles cerraron a la baja ante la creciente incertidumbre en Washington. El Dow Jones lideró las pérdidas este martes con un descenso del 0.8%, luego que legisladores estadounidenses no llegaran a un acuerdo para elevar el techo de la deuda. Faltando ya menos de 2 días para la fecha límite, los ojos están puestos sobre la Cámara de Representantes, que esta noche se esperaría sometan a votación una legislación que financiaría el gobierno hasta mediados de diciembre y permitiría que el Departamento de Tesoro siga emitiendo deudas al 7 de febrero, de acuerdo a reportes. Más temprano, el presidente Barack Obama se reunió con líderes demócratas para analizar la actual situación. Carla, en las últimas semanas los inversionistas y bancos han vendido en gran cantidad la deuda a corto plazo de Estados Unidos. ¿Por qué sucede esto? Así es, Carlos. En las últimas 3 semanas, inversionistas y bancos como JP Morgan han vendido miles de millones de dólares en la deuda a corto plazo del gobierno de Estados Unidos. A los inversionistas les preocupa que el gobierno no pueda pagar a tiempo a los tenedores de bonos del Tesoro en caso de un default. Hoy conversé con un analista de mercados, Alberto Bernal, que me comentó que estas medidas son de precaución. Escuchemos. Si los inversionistas estuvieran perdiendo la confianza sobre los bonos de Estados Unidos, deberían estar vendiendo bonos de 30 años y bonos de 10 años. Fíjate que no está sucediendo. En este momento, lo que estamos viendo simplemente son las decisiones, quizás de cierta forma apresuradas de los inversionistas, asumiendo el peor de los escenarios posibles, pero como te digo, dudo muchísimo que haya un escenario de cesación de pagos. Si hay un escenario de cesación de pagos, sería el final del mundo financiero como lo conocemos. Y por si fuera poco, la agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings colocó esta tarde la deuda de Estados Unidos bajo vigilancia negativa. Justo la semana pasada, Fitch advirtió que podría rebajar la calificación del país, actualmente de AAA, de no elevarse el techo de la deuda en el momento oportuno. Si bien la agencia reiteró hoy que sí esperaría que el país aumente la capacidad de endeudamiento del país, señaló que la vigilancia negativa del rating refleja el riesgo político y la reducida flexibilidad financiera que podrían aumentar el riesgo de un default. Con esto me despido. Seguimos atentos a todo lo que ocurre en Washington, Carlos. Muchas gracias, Carla, por tus reportes de Nueva York a 2 días de que llegue el límite para la deuda de Estados Unidos. En otra información, la investigación sobre la manipulación de mercados de tipo de cambios en Estados Unidos sumó un nuevo capítulo.
Richard Osher, operador en jefe para JP Morgan en Londres, envió mensajes sobre sus posiciones a otros operadores cuando trabajaba en el Royal Bank of Scotland, firma que ya recibió una multa por 2.600 millones de dólares con respecto a este caso. Al regresar, Lala Interacciones comienzan a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores esta semana. Buscará recaudar más de 13,000 millones de pesos, haciendo la colocación del 18.5% de su empresa. El Financiero, presente en las redes sociales. Síganos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. CBS y pequeños concesionarios de la banda 2.5 GHz aceptaron devolver 130 MHz al gobierno federal. Solicitan una prórroga por hasta 15 años a partir de 2013 de los 60 MHz restantes para dar servicios de televisión y audio restringido, para posteriormente transitar a la prestación de servicios de banda ancha móvil. Los principales proveedores de telefonía de celular en México presentaron un programa nacional para el reciclaje de equipos celulares, que en México alcanzan los 103 millones de unidades. Octavio Castillo nos tiene la historia. Escuchemos. En un momento lo tendremos. Saludo a Rogelio Velasco, director de Cisco México, con quien conversamos sobre cloud computing y las oportunidades que esta plataforma representa para las pymes. En un momento regresamos, vamos a un corte. El Financiero, presente en las redes sociales. Síganos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. Bueno, estamos de regreso y precisamente para hablar sobre este tema se encuentra en la línea telefónica Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones. Buenas tardes, Gerardo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. ¿Quién ganó y quién perdió en esta negociación? Bueno, todavía no lo sabemos. Yo creo que el tema no está concluido para nada. A raíz de la reforma se establecieron algunos lineamientos constitucionales que aparentemente el gobierno no cumplió. Así es que si yo fuera MBS no estaría cantando victoria todavía. ¿Contraprestación? No lo sabemos, es que ese es el problema. No sabemos absolutamente nada. Desde un punto de vista legal, desde que entró en vigor la reforma la reforma constitucional, que si no me equivoco fue en junio, la SST perdió todas sus atribuciones para otorgar o prorrogar títulos de concesión. En ese sentido lo debía de haber hecho la COFETEL, pero no sabemos quién lo hizo ni cuándo lo hizo. Y tampoco sabemos si hubo una contraprestación o no. Si lo hizo la SST después de que entró en vigor la reforma constitucional, pues es un acto nulo, carece de atribuciones. De acuerdo. Ahora, Gerardo, ¿crees que a partir de esto se detonarán inversiones importantes? No, yo creo que a partir de esto se frenarán inversiones importantes mientras sigamos con esta incertidumbre jurídica sin saber exactamente qué es lo que pasó, ni cómo se hizo, ni cuánto se cobró. De acuerdo.
De acuerdo, Gerardo. Muchas gracias por esta llamada, presidente del IDET, por estos minutos con nosotros. Los principales proveedores de telefonía de celular en México presentaron un programa nacional para el reciclaje de equipos celulares que en México alcanzan los 103 millones de unidades. Octavio Castillo nos tiene la historia. En México, la telefonía celular tiene una penetración de 87%. Existen 103 millones de teléfonos celulares activos. El promedio de sustitución de un equipo móvil es de 18 meses. Debido al ritmo de renovación de celulares, la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, en conjunto con la Secretaría del Medio Ambiente, presentaron el programa de manejo de residuos de teléfonos celulares. Ya seguían las empresas en sus contratos comerciales este esfuerzo, pero no es lo mismo de manera individual que tener un programa nacional permanente en que durante los meses del año cada empresa se encarga de uno de esos meses meterle ganas, redes sociales, todo tipo de eventos que cada quien invente para promover. El programa contempla implementar 300 puntos de colecta a nivel nacional en los puntos de venta de los principales operadores y fabricantes, para después ser enviados a empresas especializadas en el reciclaje de equipos electrónicos. Consiste en abrirlo, destaparlo y separarlo en lo que le llamamos familias de materiales, que básicamente las podemos reducir entre los componentes electrónicos, el plástico y el metal. Pudiera haber un cuarto elemento que es el material de empaque, que sería el cartón, la espuma, la esponja. La recomendación para el usuario es respaldar los datos del celular que piensa reciclar y borrarle la memoria antes de entregarlo. La Secretaría del Medio Ambiente espera que este sea solo el inicio para el reciclaje de todo tipo de electrónicos. Algunas de las propuestas que han hecho ustedes y algunas de las experiencias que tendrán que surgir de lo que ustedes estén haciendo nos van a permitir en la Semarnat implementar programas adicionales con otras industrias y permitir que todos los residuos electrónicos que están generando en el país y todo tipo de residuos puedan incrementar, como ya lo señalé hace un momento, el reciclaje. Actualmente en México se reciclan 30,000 celulares mensuales, que representan menos del 1% del total. Para el Financiero Noticias, Octavio Castillo. Saludo a Rogelio Velasco, director de Cisco México, con quien conversamos sobre cloud computing y las oportunidades que esta plataforma representa para las pymes. Rogelio, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Rogelio, me gustaría preguntarte qué ventajas existen en usar servicios basados en cloud. Déjame explicar el tema de cloud en el concepto que hoy está siendo muy relevante en toda la industria de telecomunicaciones, pero yo te diría en general en la sociedad, que es el Internet de las cosas. Sí. Hoy hablamos de conectar no solamente empresas, no solamente individuos, no solamente elementos, sino cosas literalmente, ¿no? Sí. Hablamos hoy de crear cada día más conectividad en todos los frentes, sensores en equipos, sensores que puedan darte la calidad y cantidad de agua en un terreno específico, sensores que te permitan localizar productos, sensores que puedan ir a los árboles y que todo esto vaya a ir en un fenómeno de conectividad cada vez más amplio. Hablamos de que el fenómeno que vamos a ver en los siguientes años es de conectar lo que no está conectado. Y probablemente estemos hablando del 99% de las cosas no están conectadas. Ahora, cuando esto lo llevamos a la pyme, sí, en un terreno muy práctico, la pyme no puede aislarse del fenómeno de conectividad. Y la conectividad llevada desde el punto de vista de lo que se le llama el cómputo en la nube, le da a la pyme la oportunidad de, sin tener recursos propios, sin tener la capacidad de ingeniería, ni de tener los recursos para manejar aplicaciones, tener acceso a través de estos servicios que ocurren en la nube a una serie de aplicaciones que lo hagan más productivo, lo hagan más eficiente y lo mantengan conectado entre las pymes, entre las grandes, las pequeñas y obviamente con todo el ecosistema que puede estar girando alrededor de esa pyme en particular. Ahora, Rogelio, ¿cómo se encuentra México en particular en este tema? México está avanzando. Sí. México, Carlos, está avanzando muy rápido. No estamos aislados de ninguna manera. En todos los frentes vemos que cada día hay mayor nivel de conectividad. Hay muchas empresas que hoy están buscando llevar servicios en la nube directamente para proveer no solamente aplicaciones, servicios, sino también fenómenos que van mucho más allá de ello. El tema, por ejemplo, para la pyme desde el punto de vista de crédito es fundamental y muchas empresas están tratando de empaquetar sus soluciones, incluyendo el tema
de crédito que lo haga más accesible y ahora hacia la pyme. Hablando de qué tan accesible es caro, es barato, ¿cuánto tendría que desembolsar una pyme para poder tener estos sistemas? Depende el tipo de aplicaciones que quiera estar estructurando dentro de su portafolio de adquisición. Yo te puedo decir que es mucho más accesible que el fenómeno de comprar cada una de las partes que puedan conformar la solución que él está buscando. ¿Por qué? Porque las ofertas varían muchísimo, hay mucha más competitividad y puede llevar desde elementos donde los picos de demanda que él pueda estar teniendo puedan ser obviamente valorados y cotizados de manera diferente, cosa que no te ocurre cuando tienes que comprar una aplicación o una serie de servicios de golpe sin poder cambiarlos. La nube te da esa flexibilidad de cambiar, quitar, poner de manera muy ágil, muy rápido. Y hoy lo vemos cuando hablamos de infraestructura simplemente. Hoy puedes pedir servicios de cómputo que te vayan llevando de un solo servidor a cientos de servidores en cuestión de segundos. Puedes tener esas capacidades de cómputo y lo mismo pasa con el tema de las aplicaciones. Ahora, con esto las empresas reducirán costos y optimizarán procesos, evidentemente, ¿no? Por supuesto serán más productivas, serán más eficientes, pero también serán parte de un mundo global, serán parte de esta conectividad de las cosas, serán parte de nuevas oportunidades de negocio que están surgiendo día a día gracias a esta capacidad de conexión. Ahora, que no queremos dejar de aprovechar la presencia tuya aquí en el estudio, ¿nos podrías adelantar un poco sobre el Congreso Cisco Live que va a suceder aquí en México en noviembre, por favor? Sí, tenemos la tercera edición de Cisco Live. Este evento es el evento probablemente considerado, al menos en la perspectiva de nosotros, el más grande desde el punto de vista de tecnología, donde tenemos la oportunidad de recibir a más de 3.500 personas de 32 países, alrededor de 90 seminarios técnicos estaremos viendo. Ocurre esto en Cancún, en noviembre, del noviembre 5 a noviembre 7. Todas las soluciones que ocurren dentro de lo que llamamos Internet de las Cosas, incluyendo la parte de cómputo en la nube, seguridad, movilidad, etcétera, las vamos a estar representando ahí en un foro que le llamamos el Foro de Soluciones Mundiales, que estará también en vivo en este gran evento. Así que bienvenido a todo tu auditorio. Sin duda estaremos al pendiente ahí. Rogelio, muchas gracias por tu presencia hoy aquí en el Gracias por la estudio. oportunidad, Carlos. Muchas gracias. En otro tema, esta semana entrarán a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores dos nuevas empresas. Gabriela Huerta nos comenta sobre esto. Buenas tardes, Carlos. Esta semana, tanto Grupo Lala, una de las mayores productoras de leche en el mundo, como Grupo Financiero Interacciones harán sus ofertas públicas. De acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores, el gigante lechero, cuyas ventas en los primeros 6 meses del 2013 superaron los 20,000 millones de dólares, buscará recaudar más de 13,000 millones de pesos, haciendo la colocación del 18.5% de su empresa en un rango de 23.5 a 27.5 pesos por acción. Por su parte, Grupo Interacciones planea hacer su colocación en un rango de 61 a 69 pesos por título, buscando recaudar casi 4.500 millones de pesos. Con esta son ya 17 las colocaciones accionarias que se han realizado en este año. Muchísimas gracias y volvemos contigo al estudio. Todavía no llega a las salas de exposición europeas y el nuevo auto eléctrico i3 de BMW ha despertado el interés de los consumidores. Por ahora, algunos clientes han reservado más de 8,000 unidades de este modelo que funciona con una batería y su costo en Estados Unidos es aproximadamente de $43,000. Ahora damos un paso por el mundo de los negocios. Coca-Cola reportó una caída en sus ingresos del 3% en el tercer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2012. Mientras tanto, sus ganancias incrementaron 6% respecto al año anterior. Procter & Gamble permitió instalar matrices de Amazon en sus bodegas con el objetivo de aumentar sus ventas en línea. El acuerdo reducirá los costos de transporte y almacenamiento de productos en ambas compañías, así como realizar entregas más rápidas. Gracias a los números positivos logrados con la casa de moda británica Burberry, Angela Ahrendts ocupará a mediados de 2014 el cargo de vicepresidente senior de Apple. La compañía estadounidense tiene como objetivo mejorar la supervisión y funcionamiento de sus tiendas minoristas y en línea. Luego de anunciar el recorte de 10,000 puestos de empleo en todo el mundo, el grupo franco-estadounidense de telecomunicaciones Alcatel podría desaparecer, según lo dijo su presidente ejecutivo Michael Combs. Sus declaraciones han provocado movilizaciones sindicales de trabajadores en París.
Las ganancias del tercer mayor prestamista de los Estados Unidos, Citigroup, reportaron una caída trimestral en sus negocios activos. Mientras analistas esperaban una ganancia de $1.4 por acción, estas no rebasaron los $1.2. Al regresar, Enrique Peña Nieto reconoce que las cifras de inseguridad en el país no son alentadoras. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 5227-7659 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX. Y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el tema de la inseguridad en el país no está resuelto ni agotado y puede tardar varias administraciones en que mejore. No obstante, destacó que las primeras cifras de la estrategia contra el problema son alentadoras. Ha habido en los últimos meses una disminución sensible, especialmente en la comisión de homicidios dolosos, sean vinculados al crimen organizado o no lo sean, pero ha habido una disminución sensible. Sin embargo, el mandatario reconoció que en otros ilícitos ha habido un incremento, por lo que el de la seguridad seguirá teniendo una de las más altas prioridades de su gobierno. En el Foro Nacional Sumemos Causas, Peña Nieto habló también de lo que hace falta. Sin duda nos falta avanzar en otros objetivos, en la profesionalización policíaca, en los temas de desarrollo humano que deben tener las corporaciones policíacas, en la mejora de las retribuciones y percepciones. Más tarde, el presidente encabezó la entrega de apoyos para la reactivación económica de Guerrero. Ahí, la titular de Sedesol, Rosario Robles, dijo que la suma total recabada por cada una de las secretarías para apoyar al Estado es de 470 millones de pesos. Acompañado por secretarios, Peña Nieto reconoció el esfuerzo de cada uno de ellos y aseguró que la economía de Guerrero pronto será reactivada. Se trata, en pocas palabras, de lograr la reactivación de la economía en las entidades que resultaron afectadas. Al tiempo que el Gobierno de la República está trabajando también en la reconstrucción de la infraestructura. Hasta aquí la información, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos mañana y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en este momento en pantalla. Muy buenas tardes.